Ok, bueno, en el cómo, me parece que tiene que ver mucho cuando el periodista maneja un tema en el cual es un tema que ha sido propio, un tema que esa persona ha investigado, que evidentemente lo conoce muy bien, y en el cómo también es cuando se vive en carne propia, ¿no? Una cosa es que uno como periodista tenga conocimiento de un tema, porque quizás es un tema muy suyo, ¿verdad? Una investigación muy propia, o también cuando el periodista es eh, artífice o forma parte de una noticia. Por ejemplo, lo que sucede en algunos medios de la región, que uno esperaría no debiera ser noticia, pero lamentablemente algunos eh, gobiernos totalitarios en el país, perdón, en Centroamérica, han, han tomado, la han emprendido contra algunos medios, ¿verdad? Por ejemplo, Nayib Bukele en el Faro, eh, antes de tener esta conversación, nosotros, surge la noticia en Guatemala que la gente del periódico, lamentablemente el medio, anuncia que a partir del 15 de mayo será su última edición, y es un tema que el presidente Yamatei en Guatemala eh, la emprendió contra el periódico como tal, ¿verdad? Su director está preso, está enfrentando un proceso judicial, otros abogados del medio también. Entonces, me parece válido hacer esa diferenciación. Uno, cuando somos parte de la noticia porque manejamos el tema, una investigación muy propia, o cuando lamentablemente algunos eh, estilos de gobierno totalitarios eh, la emprenden contra un medio específico. No deberíamos ser el protagonista de una noticia, pero muchas veces, lamentablemente, no se puede evitar, ¿verdad? No podemos quitarnos el tiro, como decimos popularmente acá en Costa Rica. Em, Pasa, por ejemplo, con una investigación. Voy a citar una, por ejemplo, en el que me atañe directamente. En el periódico La Nación, dimos a conocer que en la Federación Costarricense de Fútbol se han venido dando una serie de hechos que son muy cuestionables, a pesar de ser un ente privado, y también otros equipos de fútbol han tenido injerencia directa sobre otros equipos que compiten en la misma división, lo cual es prohibido por la FIFA. Eh, Demostramos con hechos palpables y fuimos citados por el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol a declarar. Y en la resolución que ellos emiten de esa investigación es que no se da un castigo contra un equipo en específico porque el periodista, en este caso yo, cuando fui entrevistado, no, no dije cómo fue que obtuve la información, lo cual es una clara violación porque nosotros no estamos en la obligación de decir quiénes son nuestras fuentes o cómo conseguimos documentos o cómo conseguimos nuestro material para sustentar un trabajo periodístico. Ese fue un tema en el cual muchos otros medios me llamaron al darse la resolución y bueno, lamentablemente no somos o no deberíamos de ser la noticia de la noticia, pero a veces nos atañe. Estamos viviendo una época complicada, inclusive me refiero también acá en Costa Rica propiamente, ¿no? El presidente Rodrigo Chávez le ha dado un estilo a las conferencias de prensa después del Consejo de Gobierno cada miércoles en el que él propiamente nombra al periodista que le pregunta cuando no le gusta la pregunta, eh, con nombre y apellido, eh, o al medio de comunicación al que pertenece. Y de una u otra forma, eso es una manera de exponer a quien pregunta, lo cual no está mal, dependiendo del estilo en el que se haga, ¿verdad? Y él lo ha hecho con un estilo eh, para burlarse de la prensa, lo ha hecho con un estilo de exponer algunas cosas que parten de acuerdo a su punto de vista y no precisamente de la realidad. Y los periodistas que nos gusta un estilo de ir de frente con la noticia, de tocar quizás puntos que a otros no les conviene que se conozca, por lo general incomodamos, ¿verdad? Entonces, eh, sí se ve diferente porque la misma audiencia siente que es un ataque, ya sea a mi equipo de fútbol o ya sea a mi presidente, ¿verdad? Porque también el presidente genera adeptos y hay mucha gente que sigue a esa figura presidencial porque coincide tal vez con esa manera con la que ese presidente o ese político se expresa. Y entonces esas personas consideran que ese periodista en específico ataca a quien yo no quiero que ataque. Y entonces sí se ven ese tipo de reacciones en redes sociales, lamentablemente. Cuando la noticia es relevante, cuando la noticia realmente es importante que la población la conozca, eh, eh, a veces deberíamos de darnos una mano y realmente dar a conocer esa noticia como tal. A veces yo puedo tener una información que otro colega de otro medio no tiene
y quizás él pueda tener una información que me complemente la mía. Y al fin y al cabo podríamos hacer una muy buena publicación en conjunto y que específicamente tal vez sea más relevante de lo que yo podía tener originalmente. A veces nos gana un poco el ego y creo que acá en el país podría decir que hace no mucho tiempo me parece que el periódico La Nación y CR Hoy intercambiaron informaciones sobre un mismo hecho y al final se publicaron este, noticias alrededor de ese tema que tuvieron o que fueron nutridos por ambos reporteros, ¿verdad? Y al final eso termina siendo periodismo colaborativo, porque la audiencia recibe una noticia con mucho más rigor, con mucho más cuerpo, gracias a quizás a una información que un medio tenía y que otro tenía y al final se unen y lo complementan. Y no resulta una competencia de que yo tengo esto o yo tengo lo otro. Este, creo que al final nosotros también tenemos que entender, periodistas, que lo que más nos interesa es la audiencia y que también tenemos que ser responsables con darle a la audiencia lo más relevante posible sobre un tema. Y si cabe la posibilidad, inclusive, si yo conozco que usted como colega también maneja información sobre ese tema, me parece a veces que debería ser oportuno tener uno esa humildad, dar el paso y decirte, mira, creo que estamos trabajando sobre el mismo tema, podríamos juntarnos, hablar con nuestros directores, hacer ver que el otro colega tiene una información que yo no tengo, que yo tengo información que él no tiene y que tal vez nos podamos complementar para salir mejor hacia, hacia el público, que al final es a quien nos debemos. Entonces sí, sí me parece que por ese lado podríamos mejorar muchísimo.